Bueno, pues aquí estamos en esta noche de miércoles conectados para ir a través de nuestro estudio de Eclesiastés que hemos titulado a esta serie un ensayo sobre la vida. Y recuerden, Cojolet, que es como se menciona al principio, predicador, es quien escribe esto. Vemos que pues Salomón, quien escribió el libro de Eclesiastés, ah, hace una reflexión sobre la vida muy desde un ángulo muy particular, debajo del sol, ¿no? Todas sus observaciones debajo del sol. Y hoy vamos a estar abundando, vamos a estar revisando los capítulos 8 y 9, que vuelve a tener un corazón Salomón en esta reflexión, en este ensayo que él hace sobre la vida, muy, pues a veces con un toque un poco eh, fatalista, como sin esperanza, ¿no? Eh, eh, Porque toda su reflexión la hace en la temporalidad de lo que sucede debajo del sol y no con una perspectiva de eternidad. Vamos a ver algunas de las ideas que él tiene que también pueden ser eh, de mucha reflexión para nuestras vidas. Así es que si ya estás allí, vamos a orar, vamos hacia entonces Eclesiastés capítulo 8. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por la oportunidad, la bendición de como iglesia, Señor, iglesia tuya, Señor, que nació en tu corazón, podamos ir a través de toda la escritura, de todo tu consejo, escuchar tu consejo, Señor, y recordar en medio de todo esto la eternidad y a Cristo, Señor. Entonces, háblanos y guíanos a través de estos capítulos. Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Verso 1 dice, ¿quién es sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, dice allí, y la tosquedad de su semblante se mudará, ¿no? Entonces, es una especie de elogio y de pregunta que está haciendo él, ¿quién es sabio? ¿Quién puede entender cómo son las cosas en la vida, ¿no? Las cosas que suceden aquí debajo del sol, lo que ocurre en el día a día. Ah, Salimos, trabajamos, ah, dormimos, comemos, nos enfermamos, nos casamos, tenemos hijos, tenemos relaciones sanas, otras fracasan, tenemos trabajo, nos quedamos sin trabajo, am, ocurren accidentes, ocurren situaciones, vamos a la escuela, nos graduamos, ¿no? Y ocurren, todo el tiempo están ocurriendo cosas, ¿no? Pero cómo entendemos o cómo interpretamos, y él habla acerca de tener sabiduría para entender las cosas, y dice y explica aquí que aún la rudeza de alguna manera de nuestra vida, con sabiduría hasta nuestro rostro llega a iluminarse. Esto me hizo recordar de alguna manera la oración sacerdotal de Aarón, la bendición sacerdotal de Aarón. Y si van conmigo a Números capítulo 6, verso 25. El día de hoy no van a ver que se esté proyectando los versículos ahí directo en sus pantallas porque se actualizó la computadora y no nos está dejando correr el programa que pone los versículos. Así es que vas a tener que buscar en tu Biblia. Entonces dice en Números 6:25, que es parte de la oración sacerdotal de Aarón, conocida como la oración arónica. Dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, ¿no? Y creo que esto es parte de la inspiración con la que está hablando Salomón, de cómo el rostro se ilumina, ¿no? Cuando hay sabiduría en nuestras vidas, ¿no? Dios haga resplandecer esa sabiduría en nuestras vidas. Es una buena oración. Y creo que al ir aquí a partir de este capítulo y el que sigue, una buena
situación que pudiéramos tomar es orar y pedirle a Dios, Dios, dame sabiduría para entender las cosas simples, las cosas complicadas de la vida, las cosas esperadas y las inesperadas. Y es un poco el lenguaje que está usando aquí Salomón, de que ocurren cosas que a veces podemos mirar como injustas, muchas cosas inesperadas que no estaban cotizadas, no estaban en nuestros planes. mm, y tanto sucede a veces cosas buenas como también suceden cosas malas. Y entonces continúa dándonos consejo aquí. Dice en el verso 2, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? ¿No? Entonces, bueno, aquí básicamente Salomón está dándonos un consejo de que podamos honrar y respetar a las autoridades. Aquí nos vamos a detener un poquito a reflexionar en esto. Creo que alguna vez he mencionado que estamos quizá cruzando por un tiempo de mucha anarquía, de poco entendimiento acerca de la autoridad. Y a mí me parece que las sociedades o las culturas que más sufren son aquellas que no tienen un correcto entendimiento de la autoridad. Dice la escritura que toda autoridad. Vamos a Romanos capítulo 13 un momento. Romanos capítulo 13 nos habla de que toda la autoridad ha sido dada por Dios. Entonces, checa, voy a leer unos versos ahí en Romanos 13, si pudiste llegar ahí en tu Biblia. Dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. Entonces, toda autoridad, todo dominio y todo poder es de Dios. Y Dios ha dado autoridad a los hombres para que la ejerzan. Algunos esa autoridad la ejercen bien, otros la ejercen mal. Y el tema es que toda autoridad va a dar cuentas algún día a Dios de qué hicieron con esa autoridad. Aquí Pablo está hablando en medio de una cultura mala, perversa, la cultura romana, ¿no? Que era una cultura opresiva y abusiva, ¿no? Y sin embargo él está diciendo sométanse a la autoridad. De modo dice en el verso 2 que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, ¿no? Y continúa explicando ahí en Romanos capítulo 13 la importancia de someterse a la autoridad. Aquí suena un poco soberbio porque en Eclesiastés 8, Salomón, porque ¿quién era el rey? O sea, él, ¿no? Está básicamente sus palabras diciendo, tienen que someterse al rey. Pero si hay sabiduría en lo que está diciendo, porque está diciendo que no te apresures a irte de su presencia, no persistas con malas cosas porque finalmente es la autoridad, él tiene el poder y él puede hacer lo que quiera y entonces puedes perder y salir mal de esta situación, ¿no? Ahora, interesante que dice en el verso 2, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios, ¿no? Entonces aquí vemos como que había personas en esta cultura que realmente hacían un juramento de someterse a la autoridad del rey. Y esto es algo delicado y es algo fuerte, ¿no? Que ese juramento es casi como un matrimonio, ¿te das cuenta? Porque juraron delante de Dios que iban a honrar y que iban a respetar a la autoridad. Un caso de esto, de lo que ocurría en la cultura hebrea, si vas conmigo a 2 Samuel. Segunda Samuel capítulo 5. Mira este ejemplo, ¿no? De cómo le prometen y juran
fidelidad a David, ¿no? Checa, 2 Samuel capítulo 5, verso 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Wow. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volverás a traer. Además, Jehová ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Checa el verso 3, dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y al rey David, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Entonces, ellos están haciendo realmente un pacto y están prometiendo fidelidad al rey, ¿no? Entonces, a esto se refiere aquí Salomón cuando dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios, ¿no? Que hacían ese pacto, ¿no? Y les está hablando de tengan cuidado de no rebelarse en contra del rey, no es algo sabio, no es algo bueno, no es algo que les vaya a producir mucho. Ahora, yo solamente quisiera poner en un balance esto. Si recuerdan ustedes Hechos capítulo 4, verso 19, cuando están pidiéndole a los apóstoles que dejen de predicar en el nombre de Jesucristo, Pedro con mucha firmeza les dice, hey, evalúen ustedes a quién hemos de obedecer, primero a los hombres o a Dios. Entonces, sí es un principio muy sabio y muy necesario entender esa cultura que pueda entender la importancia de someterse a las autoridades. Dios ha puesto autoridades en el gobierno, pero también ha puesto autoridades en la familia, también ha puesto autoridades en la iglesia, también ha puesto autoridades en nuestros centros laborales, también ha puesto autoridad donde más en las escuelas, ¿no? Y realmente cuando una persona entiende de autoridad, honra, los cristianos debemos de modelar una cultura de honra a la autoridad, de respeto a la autoridad, porque básicamente de acuerdo a lo que leímos en Romanos 13, cuando alguien honra y respeta a la autoridad, está sometiéndose y honrando la autoridad de Dios que Dios delegó en esas personas. Ahora, cuando esa persona o ese grupo o por ejemplo, el gobierno puede poner leyes que son contrarias a la voluntad de Dios, que se oponen a los principios y a la voluntad de Dios, los cristianos tienen todo el derecho a no sujetarse a ese tipo de normas, de leyes, porque la ley de Dios y la palabra de Dios debe estar en nosotros sobre la voluntad del hombre. Si el hombre me pide hacer algo que está sobre la voluntad de Dios, yo puedo tener una desobediencia o una rebeldía civil si lo que me están pidiendo está por encima de lo que Dios norma en la escritura. Hoy tenemos un mundo tendido, conocido en muchos medios como progresistas o progresismo, donde están todo el tiempo creando leyes que van contrarias a la palabra de Dios. Y es sin fin de cosas de las que podríamos hablar hoy en día. Entonces, no, no es una sujeción ciega a la ley o a la autoridad, sino que tiene sus límites cuando las autoridades nos piden hacer algo contra la voluntad de Dios. Mientras eso no suceda, como creyentes debemos de sujetarnos, honrar y respetar, aun cuando la autoridad puede llegar a ser mala, ¿no? Este es el caso del gobierno romano en el que estaba Pablo, ¿no? No era un gobierno creyente, no eran buenas personas, digamos, y sin embargo él está diciendo sométase toda persona a toda autoridad, porque quien se somete a ella se somete básicamente a Dios.
Entonces este es el principio y el consejo que nos está dando aquí el Cojolet, el predicador, en estos versos. Ahora vamos al verso 5. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, ¿no? Entonces es bien interesante esto porque también ah, es un buen consejo, ¿no? Que si obedecemos las leyes, si obedecemos los mandamientos e inclusive si obedecemos la palabra de Dios, recordemos que sobre todo esto tenemos un Rey Supremo al que sí debemos de someternos incondicional, voluntaria y totalmente, y es nuestro Señor. Él es nuestro Rey, ¿no? Y nos ha dejado sus mandamientos. Entonces, quien no solamente conoce sus mandamientos, sino quien los practica, dice aquí no experimentará mal. Y realmente, en un sentido pragmático, así es. El corazón de Dios quiere evitarnos dolor, quiere evitarnos fracaso, quiere evitarnos destrucción. Y para esto es necesario atender a sus mandamientos, ¿no? Su pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios del que leemos en las Escrituras, una y otra vez le dieron la espalda a los mandamientos de Dios y experimentaron el mal. Así es, mis queridos hermanos, a veces puede pasar tiempo en el que Dios sea paciente, Dios sea tolerante, Dios sea misericordioso con nosotros, pero llega a un punto donde el pecado nos alcanza. Digamos en palabras más actuales, donde la factura se nos pasa, ¿no? Y entonces tenemos que pagarla, esa factura. Y entonces experimentamos el mal y experimentamos el dolor a causa de que no obedecimos los mandamientos del reino. El corazón del sabio puede discernir el tiempo y el juicio, tomar decisiones correctas. Verso 6, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Entonces empieza a ver el lenguaje aquí de el predicador como es bien oscuro, pues no sabe lo que ha de ser. Y él, ¿cuándo haya de ser? ¿Quién, dice, se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en la guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en el que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo, ¿no? Aquí la reflexión del ensayo que está haciendo sobre la vida nos habla de que muchas veces no sabemos qué hacer, muchas veces no sabemos por qué pasan las cosas, ¿no? Y dice, ¿quién va a ser el que va a tener esta sabiduría? ¿Quién va a ser ese hombre sabio que va a interpretar las cosas de una manera correcta, ¿no? Y a veces no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. A veces no podemos cambiar las cosas, ¿no? Entonces es un poco fatalista, pero realista la situación de la que está hablando aquí el predicador, ¿no? A veces queremos cambiar a las personas y eso es imposible. Nosotros no podemos cambiar a nadie. El único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios. Lo que tiene poder para cambiar corazones, para trastornar nuestras almas, para eh, sanar nuestros corazones y darles vida es Dios, ¿no? Nosotros no tenemos un límite, ¿no? Y entonces aquí está diciendo el predicador, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que se hace debajo del sol. Y hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Y aquí está el hombre que es opresor, el hombre que abusa, el hombre
que no paga lo que es justo, el hombre que eh, abusa de autoridad, el hombre que no, diríamos en la actualidad, no paga prestaciones, no hace lo que debe de hacer correctamente, que lo hace con maldad y lo hace simplemente por ganancia propia, pues lo hace para mal suyo, ¿no? Yo creo que está hablando aquí en el verso 9 de alguien que es un opresor y que no es una persona sabia. Verso 10, vamos a ver cómo continúa con estas ideas de fatalistas, ¿no? Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad, ¿no? Bueno, he visto a gente buena que no fue honrada y murió y ya está casi en el olvido, ¿no? Pero he visto a hombres malos, a hombres pecadores, hombres perversos, inicuos, que han sido, que tienen un monumento, que tienen un lugar de honra donde descansan, que sus tumbas son visitadas, ¿no? Y son recordadas, pero pues eran hombres que no temían a Dios. Y dice, esto también es vanidad. Entonces, él está pensando que esto es vanidad porque solamente recuerda esto. Es importante para interpretar bien estos pasajes. Él solamente está pensando en lo que ocurre debajo del sol, en lo que ocurre en las cosas debajo del sol, pero no está planteando una perspectiva de eternidad. Porque si nada más pensamos de esa manera, pues entonces no hay esperanza en la eternidad. Pues entonces uh, Dios ya ni se acuerda de nosotros. Pero sea donde sea que seamos sepultados, Dios nunca nos olvida, ¿no? Eso es importante recordarlo. Verso 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. Y eso es una verdad bien importante. Cuando no se sanciona, no se corrige, no se... cuando no hay disciplina, entonces se descompone más la cosa. Tal así que, dice, cuando no hay sentencia sobre el que hace algo malo, entonces, ¿qué pasa? Pues hay más mal. Bueno, pues si no hay castigo, entonces hagamos cada quien lo que querramos. Verso 12, entonces la disciplina es buena y es necesaria, ¿no? La disciplina es buena y es necesaria, lo voy a repetir. Es bien importante, la disciplina es para bien, ¿no? Ayuda a minimizar el mal. Cuando los malos no son encerrados en las cárceles, cuando los secuestradores no son buscados y perseguidos, cuando los asesinos, cuando los narcotraficantes, cuando las personas que hacen un gran daño y un gran mal al país no son llevados a la justicia, aumentan las estadísticas de maldad en nuestro país. Eso es una realidad, ¿no? Curioso, curioso, ¿no? Pero la ley se tiene que aplicar. No es, no es con abrazos, sino realmente se tiene que aplicar la ley, si no crece el mal. Bueno, para no politizar esto, vámonos al verso 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, ¿no? Entonces, ok, el pecador puede hacer de las suyas y parecer que no va a haber justicia, ¿no? Pero, dice aquí, ok, con todo también a los que temen a Dios les va a ir bien. Entonces, hacer la voluntad de Dios produce cosas buenas, todas áreas, en lo económico, en lo financiero, ¿no? En la salud física, en la sexualidad, en el matrimonio,
en las relaciones con otros, ¿no? Realmente podemos tener relaciones sanas, fructíferas, ¿no? Cuando realmente tememos a Dios. ¿Por qué? Muy simple. Si yo temo a Dios, voy a pagar impuestos. Si yo temo a Dios, voy a tratar bien a las personas. Si yo temo a Dios, voy a amar, voy a respetar, voy a honrar, voy a cuidar. Y bueno, esas cosas van a finalmente, dice la Escritura, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, a mí me emociona leer esto y recordar esto porque hoy yo quiero sembrar cosas buenas para el futuro, para poder cosechar cosas buenas, ¿no? Todos sembramos. Un poco el pensamiento, vamos a ver cómo se sigue tornando un poco extraño porque dice, ok, a veces aunque hagas lo bueno sucede malo y aunque a veces los malos les va bien. Y eso es como parte de esa reflexión de vida que está haciendo Eclesiastés, el predicador. Dice, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Bueno, aquí está hablando que al final Dios va a hacer justicia y las cosas van a terminar mal a quien no teme a Dios. Verso 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra. Ok, está hablando de cosas a veces injustas. Dice que hay justos a quienes sucede como si se hiciera obra de impíos y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos, ¿no? Digo que eso también es vanidad. Entonces dice, a veces haces el bien, a veces haces lo que es correcto, a veces estás actuando de la manera honrosa y temerosa delante de Dios y las cosas salen mal. Y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? ¿No? Y entonces está un poco el predicador aquí diciendo, oh, ¿no? O sea, a veces hacemos las cosas bien y no salen. Dice, por tanto, a la vez yo la alegría, ¿no? Que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Entonces, ok, hay cosas que no sabemos por qué suceden, entonces mejor come y bebe, y alégrate y disfruta las cosas de la vida. Él nuevamente está expresando una visión solamente debajo del sol, solamente debajo del sol. Entonces él dice, ok, pues que a veces vas a hacer el bien y las cosas no van a suceder bien y las cosas a veces a los malos les va a ir bien. Pues entonces trata de alegrarte. Mira cómo continúa diciendo esto. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, ¿no? Personas que se afanan por trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, ¿no? Entonces hay personas que trabajan un montón y no depende de ellos, ¿no? Depende de Dios. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Entonces, él está en este pensamiento muy, muy oscuro de repente. Decir, bueno, hay personas que trabajan muchísimo y de todas maneras no llegan al sitio, a la meta, ¿no? Verso 1 del capítulo 9. Ciertamente he dado a conocer, he dado a mi corazón. Voy a volverlo a leer. 9.1. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios, ¿no? Está hablando de los justos y de los sabios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Fíjate, el verso 2. Todo acontece de la misma manera a todos. O sea,
está generalizando todo. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al impío, y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué cosa? Que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en, en su corazón durante toda su vida, y después de esto van a los muertos, ¿no? Entonces, que no hay justo ni aun uno, que todos somos pecadores, que hay maldad en general en el corazón del hombre, ¿no? Todos hemos pecado y todos tenemos necesidad de Cristo. A veces nos olvida eso, ¿no? Ya cuando estamos en Cristo pensamos que empezamos a pensar o albergar en nuestro corazón que somos mejor que alguien o mejor que los demás, pero en realidad tengamos cuidado de eso porque todos somos pecadores. Todos tenemos eso en nuestro corazón. Ahora, la realidad de la que está hablando, y está así en un poco fatalista Salomón, es, ok, los buenos, los malos, los justos, los injustos, los que sacrifican, los que no sacrifican, los que hacen, los que no hacen, los que se portan bien, los que se portan mal, una misma cosa les acontece, que todos mueren. Oh. Entonces al final todos vamos a morir, ciertamente, ¿no? Y entonces él dice, no sabes qué va a pasar después de la muerte. Fíjate cómo es de oscuro su pensamiento. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Uf, eso está tremendo, esto que dice este verso 4, ¿no? ¿Cuál esperanza hay si aún fuéramos como perros pero vivos? ¿De qué sirve un león con toda su belleza, su musculatura y su melena y lo que sabemos de los leones? Si está muerto el león? Un león muerto no le da miedo a nadie, no está muerto. Tú puedes ver la cabeza de un león disecado en la pared de un cazador y no te va a dar miedo, ¿no? Pero si un perrito chiquito, un chihuahua, vas a la casa de uno de tus vecinos y te está ladrando y dices, me va a morder. Ese perrito chihuahua me va a arrancar una buena mordida y me va a dar un susto, ¿no? Y está un poco agresivo el perro. ¿Cuál es la esperanza que yo puedo ver aquí en este capítulo, en este versículo 4? Mis queridos hermanos, y además, fíjense, este verso 4 debería ser una reflexión hasta evangelística. Mientras estamos vivos, hay oportunidad de arrepentirnos, de conocer a Cristo, de obtener vida eterna, de ser salvos. Una persona que muere ya no tiene esperanza. Ya no hay esperanza para aquel que muere, pero para aquellos que están vivos hay esperanza. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Si creemos esto, aún hay esperanza para todo el que está vivo entre los muertos. Es como cristianos deberíamos de predicar a otros. Deberíamos hablarles del amor de Cristo a otros. Esta semana recibí una noticia que todavía cada día la estoy recordando, de un colaborador en la construcción, conocido por la mayoría de los que están cercanos allí, don José Caguich, que lo atropellaron el día sábado y falleció instantáneamente. No murió, salió en algunos noticieros y todo, y no lo puedo creer. Hace unos días estaba ayudándonos a pintar la iglesia. Charlie lo vio hace unos días. Estaba compartiendo a Charlie que su hijo estaba bien emocionado. Él de que su hijo se había casado y que le habían comprado ropa y había ido al siglo XXI a la boda civil y todo. Estaba muy emocionado él, y un hombre que tenía más de 15 años colaborando con nosotros y todo. Y la verdad fue bien, bien doloroso saber lo que le ocurrió, ¿no? Pero bueno, esto sucede a todos. Todos vamos a ese mismo destino, ¿no? A la muerte. Pero mientras estamos vivos hay esperanza y deberíamos de compartir con los vivos la esperanza del Evangelio de Cristo. Porque los que viven saben que han de morir. Pero fíjate su pensamiento. Pero nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, ¿no? Entonces,
Ok, pero ¿qué pasa después en la muerte? También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, cuando estamos vivos hay oportunidad de pedirnos perdón. Cuando estamos vivos hay oportunidad de servirnos y de amarnos, de honrarnos, de respetarnos. Cuando estamos vivos hay oportunidad de llevar juntos la carga. Cuando estamos vivos hay oportunidad de tantas cosas, ¿no? Entonces, las cosas cambian después de que cruzamos esa línea. Dice entonces, anda y come, el consejo que dice, ¿no? Tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios, ¿no? Creo que dice David Guzik, ¿no? Que este verso 7 le encantaría a algunas, como eslogan publicitario a algunas empresas que venden alcohol, ¿no? Como, bueno, pues si algún día vas a morir, pues mejor deleítate en la vida, come y bebe, ¿no? Ok. Eh, Consejo, verso 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Esto, mis queridos hermanos, no está apuntando exactamente hacia santidad, sino cuando habla de vestidos blancos y ungüento sobre la cabeza, está hablando de en el clima de mucho calor. Estaba hablando el predicador en el contexto cultural de ellos. Estaba hablando de disfruta, ponte cómodo, ponte una ropa cómoda para que no te vaya a agobiar el calor. Goza de la vida con la mujer que amas, dice el verso 9. Todos los días de tu vida, de la vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esa es tu parte en la vida y en tu trabajo con el que te afanas debajo del sol, ¿no? Un verso bien conocido para muchos y es, no te afanes tanto, hay muchas cosas que no vas a poder cambiar, hay muchas cosas que no dependen de ti, ¿no? Hay muchas cosas que no puedes alcanzar, ni cambiar, ni nada. Entonces puedes disfrutar de las cosas sencillas de la vida, pero de manera muy en especial un consejo para todos nosotros, los casados, los matrimonios, y aún para los hombres, pero también para las mujeres es pon atención y gózate con la mujer de tu, ¿no? A veces damos por hecho tantas cosas y descuidamos las cosas más básicas, importantes y relevantes en nuestra vida, como es nuestro matrimonio. Entonces, por eso está diciendo, gózate con tu mujer, ¿no? Luego, continúa con este pensamiento, ¿no? Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según, me encanta esto, tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, ¿no? Ok, recuerda, esto es su pensamiento muy debajo del sol y un poco fatalista en todos los sentidos, este libro de Eclesiastés. Pero lo que yo de aquí me hace reflexionar y recordar es que realmente no fuimos diseñados, no fuimos creados para el ocio. No fuimos, o sea, sí es bien importante el descanso, es muy importante el descanso, el dormir, nos reparamos, etcétera, etcétera. Es bíblico el descanso, pero más allá del descanso natural y lógico que todos debemos de tener, eh, es un trabaja y esfuérzate y haz lo que te venga a hacer delante de ti, ¿no? No fuimos creados para este, desperdiciar la vida y el tiempo. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Sigue hablando aquí de la muerte y sigue hablando de que no solo de la muerte, sino que a cristianos, no cristianos, lo voy a poner en estas palabras, nos llueve.
Cristianos, no cristianos, sale el sol. Cristianos, no cristianos, nos da COVID, les da COVID. Cristianos, no cristianos, tenemos problemas familiares. Cristianos, no cristianos, nos cansamos, ¿no? Pasamos periodos de mucha alegría, pasamos tiempos de angustia, pasamos tiempos de éxito, pasamos tiempos de fracaso. Es la realidad de la vida. Y Dios siempre está obrando y está trabajando en nuestras vidas. Está una visión de esto delante del Nuevo Testamento sería que Dios, quien nos llamó, está formando a Cristo en nuestras vidas. Eso es bien emocionante, desafiante y lleno. El cristianismo es lo menos aburrido que puede haber, porque Dios día con día está como el alfarero formando al barro y diseñando algo y está creando una obra de arte en nuestras vidas y nos está formando. El que comenzó esa buena obra en nosotros, Él está perfeccionando. A veces va a haber periodos cristianos en nuestra vida en los que vamos a pensar que Dios nos abandonó, no está formando, no está haciendo nada en nuestras vidas. Pero en toda ocasión y momento Dios está usando las cosas más sencillas y las cosas más complejas de nuestra vida a formar a Cristo en nuestras vidas. Déjenme decirles algo mega importante en este momento. Nunca dudes de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y entonces va a haber momentos en los que va a ser bien claro y bien obvio experimentar la fidelidad de Dios, pero va a haber momentos en los que vas a decir, ¿dónde estás, Dios? En esos momentos puedes tener la seguridad de que Dios está allí y que Dios nunca se olvida de nosotros, ¿no? Mira, fíjate el verso 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así sus enlazados, los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. Wow. Entonces, y tú dices, ok, a mí no me va a pasar. Y sucede, y ocurre. A veces esas cosas suceden, ¿no? También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y vive en ella. Dice, y viene contra ella un gran rey, perdón, y la asedia y se levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces, a quien dice, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien, ¿no? Entonces, ok, él empieza a mirar otra situación y otra realidad y de repente dice, ok, había un lugar donde había un hombre pobre, quizá está hablando de un hombre que no era tomado en cuenta, pero era muy sabio. Con su sabiduría fue capaz de vencer en batalla y de vencer a la guerra. Pero prácticamente está diciendo, pero era un hombre que nadie se acordaba de él, nadie lo tomaba en cuenta. A veces podemos sentirnos así en la vida, como que nadie nos reconoce nuestro trabajo, nuestro valor, como que nadie sabe qué está pasando en nuestras vidas. Pero déjame decirte algo. Mira, vamos rápido, nada más a leer una frase, una oración de lo que Pablo le dice a Timoteo. Lo leímos el domingo, 1 Timoteo capítulo 6. Los 6, mira lo que dice.
el verso 2. Esto es bien interesante. ¿Qué hacer? ¿No? Y le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Entonces, ante las realidades de la vida, ¿qué hacer, mis queridos hermanos? Pelea la buena batalla de la fe. Ojo, aquí subráyalo en tu corazón y en tu Biblia si quieres. Echa mano de la vida eterna. La clave es echar mano de la vida eterna. ¿Cómo? Pues sí, hay realidades, hay situaciones, cosas inesperadas, ¿no? Esa red de la que está hablando él, ¿no? Que a veces cae sobre las aves, sobre los peces, y que a veces decimos, ¿en qué momento ocurrió esto? ¿En qué momento ocurrió aquello? Y sabes algo, echa mano de la vida eterna. Ok, en este momento, en esta vida vamos a tener momentos maravillosos, momentos gloriosos, ¿no? Am, pero también momentos difíciles, momentos complejos. Echa mano, tener una perspectiva de vida eterna. O sea, no podemos quedarnos nada más mirando las cosas debajo del sol. Lo que ocurre a unos, lo que ocurre a otros, mira, pues hacía todo bien y no le fue tan bien, ¿no? Y cosas así, sino realmente saber que todo lo que estamos pasando tiene su tiempo y tiene su lugar, pero que hay una eternidad. Lo que vivimos aquí los 70, 80 años, 90 quizá, es nada comparado con la eternidad. Echar mano de la vida eterna es recordar todas las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Es recordar que Él ha ido a preparar un lugar para nosotros y que Él va a enjugar nuestras lágrimas. Un pasaje que no podemos irnos sin recordar quizá esta noche y animarnos con él. 1 Corintios capítulo 15. Es uno de mis capítulos favoritos de la Escritura. Esto es echar mano de la vida eterna. Mira 1 Corintios capítulo 15. Te voy a leer unos versos ahí. Estamos ya casi en la recta final, pero te voy a leer varios versos ahí nada más para que eh, terminemos esta noche meditando en esto. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los 12 apóstoles. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por la gracia no ha sido en vano para conmigo, y por su gracia, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si predicáis de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre ustedes, que no hay resurrección entre los muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, dice allí. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
Aquí viene toda la esperanza y el echar mano en la vida eterna. Ve el verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es Cristo. Eh, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, mis queridos hermanos, la vida no termina aquí como lo dice Salomón. O sea, no podemos todas nuestras decisiones basarlas en la temporalidad de la vida, sino en la esperanza de la que habla Pablo en 1 capítulo 15 y el consejo que le da a Timoteo, echa mano en la vida eterna. Es decir, un día vamos a resucitar de entre los muertos, ¿no? Un día Dios va a aparecer un poquito más allá. Rápido, no me les vale un verso más. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, puede ser que nadie nos tome en cuenta. Puede ser que nadie nos reconozca. Puede ser que nadie tome en cuenta nuestro trabajo. Pero, ¿sabes? Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, ¿sabes? Algo, Timoteo, Dios conoce a los que son suyos. ¿No te emociona saber que Dios conoce tus temores? Conoce tus sueños, tus fracasos, tus éxitos y te ama como un hijo pequeño y sabe todo de ti y sabes que su amor no cambia. Y aún te voy a decir algo bien interesante, aun cuando fallas y pecas, Dios te está amando. Dios ha puesto su amor y ha derramado su amor en nuestras vidas. Alguien ponía una ilustración, hace muchos años oí esta ilustración y me anima mucho en saber que muchas veces si ese valor Dios lo ha puesto en mi vida a través de la muerte de Cristo y su sacrificio, piensa en esto. Poco a veces cuando puedas encontrarte en desánimo porque has caído o has tropezado, tienes un billete de 100 pesos nuevo. Acabas de sacar del banco, está nuevecito el billete, ¿no? Así. Ahora los billetes son de vinil, ¿no? Como de plástico, no sé, de polipapel son, se llama polipapel. Entonces ese billete se te cae en el lodo y se ensucia y lo levantas, ¿perdió su valor? ¿O sigue valiendo los mismos 100 pesos? No, me hace sentido, ¿no? Pues estamos dudando de nuestra salvación. A veces dudamos de la fidelidad de Dios. A veces dudamos de su gracia. A veces dudamos de su perdón. A veces dudamos de su misericordia. Todo eso que mencioné, mis queridos y amados hermanos, no lo ganamos nadie. Nos ganamos su amor, nos ganamos su perdón, nos ganamos su misericordia. Mis queridos hermanos, gloria al Dios Altísimo. Nuestra salvación no es por obras para que ninguno se gloríe. Es por fe. ¿En quién? En aquel que pagó, murió y resucitó. En aquel que nos da la esperanza de la vida eterna. Esforcémonos en agradarle, esforcémonos en consagrar nuestras vidas, llenar nuestra mente y nuestro corazón de su palabra, en orar y clamar a Él que nos permita
responder a ese amor con el que Él nos ama. Y amados, si alguno pecare, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿No te emociona eso? Esa es la vida cristiana. Cristiano, cuando peca le duele, pero sabes, corre apresuradamente al trono para hallar el oportuno socorro. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana, ¿no? Y bueno, el verso 18 nada más quiero hacer énfasis en lo que termina. Entonces él explica de un hombre, de un hombre sencillo que realmente es sabio y su sabiduría es más que la fuerza, ¿no? Porque a veces podemos tener poder económico y todo, pero no la sabiduría. Ahora termina él diciendo, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Fíjate qué interesante. Checa, ya vamos a cerrar en este 18, pero obsérvalo bien. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. O sea, la sabiduría, es decir, el temor a Dios puede destruir el mal. Entonces la sabiduría destruye el mal. Pero chécate lo que sigue diciendo. Pero un pecador destruye mucho bien. Un contraste tremendo. Alguien que no teme a Dios destruye lo bueno. Alguien que teme a Dios destruye lo malo. ¿Lo puedes ver ahí en ese verso 18? Es alguien que teme a Dios va a destruir las malas obras. Y alguien que no teme a Dios, ¿qué va a hacer? Va a destruir las cosas. Entonces, pero él está diciendo un hombre entonces sabio. Sabiduría es temer a Dios. Si tú observaste o recuerdas al principio de esta prédica, de esta reflexión, de esta plática, yo dije algo que deberíamos de orar. Y sabes qué, al más puro estilo de Santiago, Santiago capítulo 1 dice, si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él la va a dar abundantemente y sin reproche. ¿No? ¿No dice así? Vamos a buscarlo nada más para no estar yo parafraseando demasiado el verso. Santiago capítulo 1, si a alguno le falta sabiduría, mis hermanos, pídasela a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. Será dada abundantemente y sin reproche. Creo que sería una excelente manera de terminar esta noche rogándole a Dios sabiduría. Conociendo, Señor, a veces me falta sabiduría. A veces soy torpe y a veces tomo malas decisiones y a veces no te escucho y a veces no te obedezco. Necesito urgentemente sabiduría en mi vida. ¿Ves? Vamos a orar, Padre. Pues esta es nuestra oración final este día, Señor. Llénanos de esta sabiduría, Señor, que desciende de lo alto, Señor. Sabiduría tuya, Señor, la sabiduría de Cristo. Danos, mi Dios, la mente de Cristo, porque cuando lo haces, mi Dios, tu nombre es exaltado, tu nombre es puesto en alto, Señor. Sabiduría para lidiar con todas las cosas, Señor, porque no sabemos qué pasará el día de mañana, no sabemos las cosas cómo ocurrirán y a veces pensamos que se trata del que corre o del que quiere, Señor, pero tú todas las cosas las tienes en tus manos y hoy reconocemos que no se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. Y hoy, Señor, tú nos has recordado que el tiempo es breve y pues y tenemos vida y vemos a otros con vida, Señor. Nuestra oportunidad es también de hablarles de ti. Danos un corazón también de evangelista, Señor, para aprovechar bien el tiempo, que los días son malos, Señor. Haznos evangelistas, Dios.
Esa es nuestra oración. Haznos amarnos unos a otros. Señor, haznos honrarnos unos a otros, haznos servirnos unos a otros, Señor, y haznos útiles en tu reino, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.